Bueno. Hola, que se están conectando, a los que se van a conectar también por fe. Vamos a dar comienzo a este curso de jóvenes virtual. Y mientras se conectan los demás y todo, vamos a comenzar orando, ¿eh? Señor, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me das, Señor, de poder dirigir, Señor, esta reunión virtual, Padre. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, a cada amigo, a cada hermano, Señor, que se conecta, Señor, a través de estos medios, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo, Señor. Te pido que seas tú, Señor, usándome, Padre, Señor, seas agradándote, Señor, de las alabanzas, Padre, Señor, de la palabra, Señor, que tú puedas hablar, Señor, y que todo esto, Señor, sea para ti, Señor, sea por ti, Padre. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar adorando. Espero que se escuche bien. Y por mientras no sé si pueden buscar también la letra para no cantar solo y ojalá no estén ahí acostados y tan cómodos, sino que podamos adorar juntos a Dios y poder orar y clamar a Él. Y si buscan la letra también, no es malo, que la alabanza es como el león y el cordero. O el cordero y el león, siempre he tenido la duda cómo se llama. Pero que puedan buscar la letra y puedan cantarla conmigo si se la saben. Así que vamos a comenzar adorando. Amén. Antes de todo. Y también no es malo mencionar que me voy a apoyar un poco con música de fondo, pero eso es para mí, para no sentirme tan solo. Amén. Como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación, que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Porque solo nos podemos postrar ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, solo ante ti, Señor. Recibe nuestra adoración, Padre, porque solo a ti, Señor, podemos alabarte, Señor, y darte gloria, Padre. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
León de Judá, Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pasado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Amén. Como saben muchos, estamos en plena Semana Santa, una Semana Santa bastante distinta a otros años, pero sin lugar a dudas el motivo no cambia. Recordar a la muerte de Jesucristo, a la resurrección y lo que Él hizo por nosotros. De repente pasa también que no entendemos por qué Él es el Cordero, si es el Rey de Reyes. Y la verdad es que Jesús muchas veces se representa como el Cordero de Dios, porque Él lo dio todo por amor, dando el sacrificio perfecto que nos limpia de todo pecado y podemos ser santificados a través de Él. Amén. Y me gustaría cantar una última alabanza que se llama Cuerdas de Amor. También la pueden buscar mientras para que vean la letra también. Y trata justamente del amor que tiene Dios con nosotros y cómo nos impulsa a seguir adelante y que nuestra confianza está en eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Es decir, lo que estamos recordando ahora es porque así le plació a Dios y lo hizo en realidad por amor. Amén. Así que si cantan conmigo esta última canción, sería genial. ¿Suena? Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Palabras me sostendrán. Ese es mi
podemos confiar en el Señor, amén, en su eterno amor que, como cantábamos, nos sostiene, nos levanta, nos da paz y nos da seguridad, nos da refugio. Algo que en realidad hoy estamos buscando en todas partes por todo lo que está sucediendo. Amén. Eh, bueno, yo también voy a llevar la palabra, no hay nadie así como para darle invitado, soy yo. Lo siento si estaban esperando a alguien. Eh, y antes de comenzar, voy a volver a orar la palabra y que Dios sea bendiciendo su palabra y su mensaje. Amén. Señor Padre, te pido, Señor, que seas usando mi vida, Señor, seas usando, Señor, este tiempo, Padre, para hablarme a mí, Señor, para hablar a las personas, Señor, que están viendo, Señor, y escuchando este mensaje, Señor. También por aquellos que quizás lo oirán más tarde, Señor. Bendice su vida, Señor. Háblales, Padre, Señor. Tú abre sus oídos, Señor, y que sea tú, Señor, ministrando y no una idea mía, Señor. Te pido que tú, Señor, seas dirigiendo, Señor, lo que tú, Señor, quieres darle a cada hermano mío, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, bueno, no, casi nadie sabe, pero ha sido una semana bastante distinta para mí. Siempre encerrado, pero han surgido varias cosillas en la semana. Y pienso que el mensaje en realidad tiene bastantes versículos y creo que a cada uno le va a tocar algo en específico. Pero lo quise resumir en 3 puntos. Partimos por el primero. Como que por lógica, si estando en Semana Santa, uno como que ya sabe por dónde va la predica. Pero el primer punto le puse la señal. La señal. Si me acompañas a Lucas 11 del 29 al 32. Espero que estés con tu Biblia ahí en la mano. Lucas 11, del 29 al 32. Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Amén. ¿Qué está el 32? Bueno. Era hasta ahí, pero bueno. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino con los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres en Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y le condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Bueno, como dije, esta es el primer punto, se llama la señal, me quedé un poco lejos del mueble. Y estamos en medio de una generación en realidad en que todos queremos un poco de prueba, un poco de saber en realidad si lo que estamos haciendo o creyendo o manifestándonos o lo que sea, que haya señales, hayan pruebas y todo. Y justamente en este pasaje de la Biblia, de la Santa Escritura de Dios, dice que fueron unos maestros de la ley religiosa, o sea, unos secos en la palabra, que sabían bien lo que era la Biblia. Y le dicen, oye, pero danos alguna señal en realidad, que tú en realidad eres la autoridad y ¿por qué no, cómo creerte? Jesús le responde, ustedes son una generación maligna. Y yo creo que hoy en día podríamos ser dichos así, al menos yo no voy a tocar a nadie. Que nos gusta, me gusta. Tener pruebas, tener alguna base y todo. Bajo qué sustento dices esto. Y wow, lo trata como una generación maligna. Pero sí les da una señal, que es la señal del profeta Jonás. Y
Y es bastante curioso porque dice, así como el hijo... No, ¿cómo era? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y llama la atención que Jesús diera esta señal comparando con Jonás. Y más adelante igual se entiende el porqué de esto. Y, y bueno, sabemos bien que esto pasó, Jesús dijo esto y lo cumplió. Por lo tanto, esa señal milagrosa que pedían estos secos de la ley, lo hizo, lo hizo. Y en Efesios 4, de 9 al 10, dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, que acá confirma que en realidad lo que él dijo de Jesús en su tiempo, Pablo, creo que lo escribe, bueno, en Efesios, relata también esto, que Jesús hizo esto, él descendió y él después también ascendió, o sea, bajó también, como se los dijo a estos maestros de la ley. Entonces la señal, esa es la gran señal que Jesús demuestra a todos que Él es la autoridad. Segundo punto, la sangre de Cristo. En Efesios también, en el capítulo 1, del 5 al 8, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos, esta es la versión NTV, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio un gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, a los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto a toda la sabiduría y el entendimiento. También siguiendo esto, para darle la importancia que merece la sangre de Cristo. En Hebreos 9, el 14 al 15 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto está en Reina Valera, versión Reina Valera 60. Así que, por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, muchas veces también se hace como una frase cliché para muchos, al menos personalmente me ha pasado, en que la sangre de Cristo tiene poder. Y como que está ahí, pero de repente no la hacemos real. No, se nos olvida eso, se nos olvida que eso es real, no es simplemente una frase eslogan, sino que la sangre de Cristo realmente tiene el poder para perdonar nuestros pecados, porque por medio de esa sangre Dios derrama también su gracia y su bondad, también sabiduría y entendimiento con bondad, dice Efesios 1:8. Entonces, ¿qué produce la sangre de Cristo en nosotros? Que una vez que aceptamos y creemos que todo lo que dijo Jesús y todo lo que Él hace es real, y que hoy puede limpiarnos por nuestros pecados, y Dios nos pide que Él sea nuestro Señor y Salvador, como la autoridad que es, entonces nosotros ya no vivimos en tinieblas, no somos los mismos de antes. Esto se entiende un poco en 1 de Juan 1:7, que dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, muchas veces pasa que se forma esta doble vida quizá entre muchos cristianos, y la verdad es que en este versículo dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz. Es necesario no hacer una pantalla, no dice si vivimos como en la luz, no dice casi fingiendo ante los demás de que sí, estamos en la luz, de que nosotros estamos y todo. Y en realidad no se trata de que las personas puedan ver eso en ti, sino que Dios pueda verlo. Y la única forma que pueda verlo es a través del sacrificio de Jesús.
Es la única forma en realidad. Y también es lo importante, ¿no? Que como Dios nos ve antes de cómo las personas nos ven a nosotros. Cambia totalmente distinto. Cambia totalmente todo ahí sí. Porque nuestro foco no está en las personas, sino miramos siempre fijamente a Dios. Y tercer punto, obviamente, su resurrección. En 1 Corintios 15:14, Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Entonces, vemos que sin resurrección no tiene sentido seguir creyendo en lo que creemos, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, entonces todo lo que hacemos, todo el cristianismo, entonces sería vano. De hecho, más adelante, Pablo dice, seríamos dignos de dar lástima. Pero lo bueno es que el mensaje es real, es decir, el día de hoy, mucha gente cree en Dios y existe el cristianismo, ha durado por más de 2000 años, y uno de los pilares que impulsó justamente eso fue el mensaje que Cristo murió y resucitó, y que eso jamás lo ha podido repetir nadie, y de hecho nadie más va a poder repetirlo, porque solamente Él puede hacer ese cambio, solamente Él tiene esa autoridad. Y si vamos en el mismo capítulo 15, un poco antes, en el principio, que creo que sí, lo he compartido antes con usted en predicaciones anteriores, en que el mensaje no cambia. El mismo que predicaron los discípulos, es el mismo que predica Pablo, que es 1 Corintios 15, del 3 al 6. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, después a los 12 y después a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, ¿por qué también hago hincapié en la resurrección? Muchos como que quedan en... y sí, resucitó y... bueno. Y en realidad es mucho más que eso. Jesús está demostrando que Él tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. Tiene autoridad sobre lo que nadie ha podido dominar. Y el ser humano sigue intentando lograr, en cierta medida. Y esto en realidad es lo que creemos, en su muerte y resurrección, es algo exclusivo de que creemos nosotros como cristianos. Es como una gran diferencia de por qué creemos en lo que creemos, porque creemos que Jesús murió por nuestros pecados, que esa sangre nos hace santos, nos hace puros, nos hace estar en luz, y que Cristo resucitó y venció la muerte y creemos en Él con esa autoridad que Él solamente puede dar. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús lo hiciera? Primero, esta señal que dio Jesús demuestra aún primeramente, como dije, que Jesús es único, Jesucristo es único. Pero también es garantía de que si Él pudo hacer esto, entonces todo lo que Él dijo no hay razón para no creerle. Que todo lo que Él dice es verdad. Y si Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y podemos creerle con toda confianza. Con toda confianza, porque nadie más ha dado la garantía, al menos que... Y ahí entra un poco de nuevo como a la señal que era el punto 1. Y en realidad, ¿por qué era tan necesario que Jesús lo hiciera? Y esto quizás recordar, quizás muchas veces también olvidamos esto. Y es que desde el principio Dios estableció que toda alma pecadora iba a estar destituido de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 justamente dice eso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos, nadie merecía estar, ni conocer, ni acercarse a lo que es la presencia de Dios.
Pero luego, siguiendo el mismo versículo en Romanos 3, 23, 24, 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, realmente lo que estaba en juego, y que en esta fecha todos recuerdan quizás más los jueguitos de Pascua, el conejito, el chocolatito, y en realidad se nos olvida lo que Jesús vino a hacer. En realidad lo vino a hacer porque estaba en juego nuestra alma y su destino. Estábamos todos destinados a no conocer la gloria de Dios simplemente porque somos pecadores, y es así. Y para dar entonces una recapitulación, mi primer punto, la señal. La señal que Jesús dice que con el cual a estos maestros que no en realidad buscaban en la quinta pata del gato, es que Él iba a morir y resucitar en similitud a como lo que le pasó a Jonás, que estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Y algo curioso, sí, es que, recordando la historia de Jonás, es que Jonás se fue, estaba en un bote, le echaron al bote, se lo comió un pez, dentro del pez se arrepintió, el pez lo escupió luego del tercer día y la tercera noche. Fue a Nínive, el lugar que Dios le había dicho que le predicara, y Nínive se arrepintió de sus pecados junto con el mensaje que Dios le había dicho que diera. ¿Qué es lo que nos dice Jesús ahora? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Y no cambia mucho. Y justamente lo que leímos hace un rato es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó también conforme a las Escrituras. Resucitó el tercer día. Y el mensaje clásico que jamás se nos puede olvidar, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje en realidad que Jesús nos manda a dar. Tal como Jonás lo hizo en Nínive y Nínive se arrepintió, así también nosotros vamos con este mensaje para que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y tengamos perdón de nuestros pecados. Y ese es el mensaje en realidad de lo que es Semana Santa, algo que no debería solamente recordarse durante estos 3 días, sino que debería ser siempre, debería ser el mensaje que nuestra boca debe transmitir siempre, porque es el mensaje como quizás Jonás fue un loco caminando por la calle, arrepiéntese, arrepiéntanse, pero él lo decía una y otra vez y no se cansaba de decirlo, y finalmente Nínive fue salvada por su arrepentimiento, estaba destinada a destrucción. Así que cada uno de nosotros, igual que estamos destinados a destrucción, si podemos escuchar el mensaje de arrepentimiento, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Eso pasa cuando hay alguien anunciando ese mensaje, ¿o no? Que alguien tiene que avisar. Y para no dejarlo solamente hasta acá, también aplicar un poco y quizás identificarse un poco más con lo que hizo Jesús. Quiero leer Filipenses 3, del 7 al 10. Filipenses 3, del 7 al 10, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí pareciera como que me fui un poco del mensaje, pero la verdad es que no. Perdón.
Y Pablo, siguiendo la idea de Filipenses solamente, Pablo habla de que todas las cosas que tenía, que estimaba antes, las tiene como pérdida. Y, y todas las cosas que la tiene por la pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Siguiendo el versículo 8. Y por amor a Cristo Jesús, prefiere perderlo todo. Y prefiere incluso dejarlo como basura. Estimarlo como basura. Y ahora que sea basura es como bien, bien loco. ¿Qué era lo que estimaba Pablo antes de hacer todo esto? Y lo que él tenía era mucho conocimiento. Pablo era muy, muy educado, no en el sentido oh, qué educado, sino de que tenía mucho conocimiento y él sabía bastante. No era una persona inculta, sino que sabía mucho. Era también muy respetado por mucha gente y lo loco es que, aun con todo ese conocimiento que él tenía, él seguía estando ciego. Él era un perseguidor de los cristianos, alguien que si escuchaba, oye, ¿sabes que yo creo en Cristo? Entonces él iba a matarte. Y esa misma persona que tenía mucho conocimiento y tenía mucho fundamento por los cuales decía y hacía lo que hacía, Jesús mismo vino a su encuentro y le dio este mismo mensaje que siempre repite, que Cristo murió y resucitó y que lo hizo también por él. Y, y todo eso que él tenía lo da por... lo deja a un lado. Y eso no quiere decir que no sea algo muy preciado, sino yo creo que cualquiera le gustaría tener como el tanto conocimiento que tenía Pablo, pero no estoy diciendo que estudiar sea malo, al contrario, es muy bueno, pero él lo que quería era tener conocimiento de Cristo Jesús, entender a Cristo Jesús, ser como Cristo Jesús y estar con él. Entonces, una de las preguntas acá para ir aplicando un poco y quizás no solamente recordar y tener y aprender cosas nuevas, sino golpear un poquito ahí. Eh, ¿Qué cosas nosotros tenemos por ganancia? ¿Qué cosas nosotros estamos diciendo? Esto es lo que quiero hacer, estos son mis metas, esto otro, quizás no sé, tener un Ferrari, no sé. Cosas por las cuales nosotros nos podríamos sentir orgullosos. ¿Qué cosas en realidad estamos haciendo? O en realidad simplemente lo que estamos mirando es a Jesús y su eternidad y los galardones que Él nos tiene preparados en el cielo si nosotros hacemos todo lo que nos pide y estar trabajando para Él siempre. Una pregunta en realidad para que podamos meditar. ¿Qué cosas tenemos nosotros por ganancia? ¿A dónde estamos apuntando? Y, y segundo, que debemos participar de su muerte y resurrección. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a colgarnos y todo, no necesariamente. Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Yo creo que lo he repetido bastante. y, y nosotros estábamos muertos en el pecado, como dice Romanos 3:23. Y acá hay algo que sucede y que nosotros nos podemos identificar mucho con lo que hizo Jesús. Nosotros, bueno, primero, Jesús, perdón, un segundo. Jesús fue y tuvo una muerte y tuvo una resurrección. Volvió en vida, humanamente. ¿Y cómo eso no lo podríamos compartir nosotros? En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado de la muerte. Entonces, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, voy a cambiar el T, aunque debería, pero lo voy a aplicar, nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Que no teníamos mucho más que hacer y merecíamos morir. En 1 de Pedro 3:18 también dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, no sé por qué está entre comillas, pero por pecados una sola vez,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, quiero repetir esta última parte. Muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Una vez que aceptamos el sacrificio de Jesús, que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros sí participamos en su muerte, porque nosotros también, esa muerte en el pecado que nosotros teníamos de la ley del pecado, que estábamos destinados a estar destituidos de la gloria de Dios y ir al lugar de abismo, un abismo oscuro donde se describe como un lugar de tormento constante y crujir de dientes y llanto constante. Nosotros morimos a ese destino y ya no estamos ahí, sino que hemos comenzado una vida nueva. Ya no somos las personas de antes. Entonces, ¿cómo podemos entender esto en 2 de Corintios 5:17? 2 de Corintios 5:17. Voy a leer la versión NTV. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Y qué quiere decir esto? Esto me recuerda a Nicodemo cuando le pregunta a Jesús a escondidas, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que dices tú? Jesús le dice, no, ciertamente si quieres entrar al reino de los cielos, entonces lo que tienes que hacer es volver a nacer. Y Nicodemo le dice, pero, ¿en serio? O sea, ¿queréis que vaya donde mi madre y entre a su estómago? ¿Qué me estáis hablando? Y Jesús le dice, no se trata de nacer nuevamente en carne, así en hueso y todo, sino que se trata de nacer en el Espíritu. Y ahí tiene mucho sentido lo que dice 2 Corintios 5:17, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, o en una persona nueva, una nueva creación. La vida antigua pasaba y una nueva vida ha comenzado. Qué grandioso esto. Entonces, esto lo que Jesús hizo ya empieza a tener un poco más de cruce también, cómo afecta eso a nuestras vidas y cómo también se simboliza su muerte y su vuelta a la vida. En Colosenses 3, del 9 al 11 dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, que es no judío, si está circuncidado o no, si es inculto, si es incivilizado, si eres esclavo, si es libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces, como dice Filipenses del 3 al 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en Él y en su muerte. Nos hacemos partícipes al recordar también que nosotros ya no somos los mismos de antes, ya no somos, no tenemos esa vida pecaminosa, sino que ahora estamos en luz. Ahora hemos nacido en espíritu, porque estábamos muertos en espíritu, pero estábamos muertos. Y en el momento que nosotros aceptamos a Jesús, Jesús nos vivifica con su espíritu, tenemos una nueva vida. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Y en Gálatas también Pablo describe como un último consejo, y con esto estoy terminando. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia sean todos con los
sea con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Así que, terminando con estas palabras, y para no olvidar un poco todo lo que hablé, porque igual creo que fue bastante, wow, sí, han pasado 45 minutos, la señal. Lo que recordamos es la gran señal que le pidieron muchos religiosos, mucho gente que sabía mucho de la escritura, pero no la vivía. Y era justamente que él iba a morir, iba a estar en 3 días y 3 noches. Que él con su muerte, con la sangre de Cristo, nosotros podemos ser limpios de pecado. Que con su resurrección podemos tener garantía de todo lo que él dice es real. Y es verdad. Y junto con antes, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando entendemos que es tan grande su amor, que Él nos amó primero, y nosotros podemos nacer otra vez y podemos ser hijos de Dios. Así que, recordando esto, te voy a pedir que igual puedas, ahí donde estás, eh, dejar las cosas a un lado y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Y antes de eso, igual, si es que tú no conoces bien lo que es lo que creemos los cristianos, tienes dudas, también puedes mandar un mensaje por interno y preguntarnos, y estaremos igual ahí contestando las preguntas, entre todos podemos ayudarnos. Pero el centro de todo, en realidad, lo que creemos es justamente que Cristo murió por nuestros pecados, nosotros podemos ser limpios. Y si tú aceptas eso, que lo que Jesús hizo, lo que Jesús dice es real, y tú crees en eso, entonces déjame decirte que tú puedes ser una nueva criatura y tú puedes ser un hijo de Dios y ya no tener la vista en las cosas de este mundo donde va a haber sufrimiento, va a haber caos, sino que ya vamos a ser ciudadanos del cielo. Vamos a ser ciudadanos y nuestra vida acá, comparado a una eternidad, que son unos cuantos años, comparado a una eternidad, todo lo que hay en este mundo queda a un lado. Así que si esa es tu situación, te invito a poder aceptar a Cristo Jesús. Si tienes dudas también hablarnos, no hay problema. Y en este momento vamos a orar para dar término a este culto. ¿Ven? Señor, gracias por darme la oportunidad, Señor, de hablar. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es viva, Señor, es eficaz y tú, Señor, nos hablas a cada uno como tú quieres, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tú tienes una relación personal con cada uno de nosotros, Señor. Te pido que seas bendiciendo a cada hogar, Padre, Señor, seas tú trayendo paz, Señor, sea dando conocimiento, sabiduría también, Padre, Señor, para saber qué hacer, en qué gastamos nuestro tiempo, Señor. Purifícanos, límpianos, Señor, en nuestro caminar, Señor, en nuestro día a día, Señor, en lo que pensamos, en lo que hacemos, Padre, Señor, ayúdanos. Y te damos las gracias, Padre, Señor, porque definitivamente estamos perdidos sin ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú, Señor, fuiste a esa cruz, Señor, por amor a nosotros y tú lo diste todo, Padre, solo por amor, Señor, por nuestras almas, Padre, porque no merecíamos, Señor, ni siquiera la atención, pero tú, Señor, nos rescatas, Padre, Señor, de ese abismo, Padre. Te doy gracias, Señor, te pido que seas tú alcanzando, Señor, a aquellos que aún no conocen tu verdad, Padre, Señor, la verdad que tú nos revelas por medio de la Biblia, Señor, que tú nos revelas, Padre, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de lo que se ha predicado, Señor, durante más de 2000 años, Señor, y que no cambia, Padre, porque son tus palabras y tú eres fiel, Padre. Te pido que seas bendiciendo cada hogar, Señor, seas bendiciendo mi hogar también, Padre, y seas tú, Señor, hablándonos día tras día, Señor, y ojalá, Señor, en cada momento de nuestros días, Padre. Pon esa sed, Señor, de buscar más de ti, Señor, de orar más, Señor, tener tiempo solas contigo, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Ayuda también a los que están en clases, Señor, y tienen muchos trabajos. Dale sabiduría, Señor, dale organización, Padre, para poder hacer las cosas bien, Padre. Y seas tú, Señor, siempre el centro de todo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Están despedidos. Ahora voy a organizar igual por Zoom. Ten atento al WhatsApp para conectarse y eso. Dios les bendiga.